¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lisa Smart, mi invitada de hoy, lleva más de una década estudiando las palabras de quienes están a punto de morir. Muchos hablan de viajes, muchos hablan de volver a casa y de seres queridos que los esperan. Y lo que a simple vista podría ser un lenguaje sin sentido, podría ser en realidad una señal de que el tránsito hacia el otro lado ha comenzado. Entender estas palabras nos invita a ver la muerte no como un final, sino como un viaje hacia lo desconocido. Well, I have a degree in linguistics. I studied language. Tengo un título en lingüística. Estudié lingüística en la Universidad de California, en Berkeley, así que siempre me ha interesado el lenguaje. Mi padre, en cambio, era un hombre de ciencia, psicólogo, doctorado, extremadamente inteligente, pero sobre todo un escéptico absoluto. No creía en nada más allá de este mundo. Yo también fui educada para ser escéptica. Pero cuando mi padre enfermó repentinamente por una infección grave, algo en él cambió. En sus últimas 3 semanas de vida empezó a decir cosas sorprendentes. Hablaba de ángeles en la habitación, de viajes, de paisajes verdes que veía en las paredes. Y 3 días antes de morir, casi como si predijera su propia muerte, dijo: «Los ángeles me dicen, basta, basta, 3 días más». Y efectivamente, 3 días después, murió. Pero lo que más me impactó era su manera de hablar. Usaba metáforas sobre viajes, sobre moverse de un lugar a otro. Decía cosas como: «Lisa, esto es muy interesante. Nunca antes había hecho esto». Y yo me preguntaba, ¿pero de qué habla? ¿Se refería a morir o a otra cosa? Y también alzaba los brazos, como si intentara alcanzar algo, y repetía: estoy subiendo, ayúdame, ayúdame, estoy subiendo». Yo lo miraba sin saber qué pensar y me preguntaba: ¿a dónde va? ¿A quién está llamando? Y también miraba hacia las esquinas de la habitación y decía que veía cosas. Y te estoy hablando de un hombre que nunca ha hablado de ángeles, un hombre que no creía en estas cosas, y sin embargo, ahí estaba, viendo algo que yo no podía ver. Y yo no podía evitar preguntarme: ¿qué está ocurriendo realmente? This was a man who didn't believe, so I was so curious. ¿Cuáles son los patrones más comunes en las últimas palabras de las personas que están muriendo? ¿Y qué significan? One of the most common things that has been documented by other people. Uno de los patrones más comunes y que también han documentado otros investigadores es que muchas personas hablan de un viaje, anuncian un viaje, dicen cosas como «¿Dónde está mi pasaporte?», o «El avión está llegando», o «El tren está llegando», dicen que se van a algún lado. Otro patrón frecuente es que mencionan la idea de volver a casa. «Me voy a casa». La palabra casa aparece muchísimo. Otra cosa muy común es que usan, como dije antes, una metáfora distintiva. Por ejemplo, mi padre hablaba de la gran exposición de arte. Así que hay muchas metáforas y también el lenguaje se vuelve más intenso y repetitivo. Otro fenómeno es lo que se conoce como lucidez terminal. Justo antes de morir, muchas personas tienen un momento de claridad repentina. Puede pasar en personas que llevan mucho tiempo sin comunicarse y de repente tienen un destello de lucidez. Recuerdo el caso de un hombre cuya madre tenía Alzheimer. Llevaba años sin ser lúcida. Entró en coma y 3 días antes de morir salió del coma, lo miró atentamente y le dijo: «Quiero que sepas dónde están todos los documentos del banco». Estaba completamente lúcida y después volvió al coma y falleció. Este caso es muy impactante, pero es muy común que haya un último momento de claridad antes de morir, donde dicen muchas de las cosas que no pudieron decir antes. También está el tema de las visitas. Muchas personas dicen ver a alguien que viene a buscarlas. Esto es muy común y suele ser una señal de que la muerte está cerca. Pueden decir cosas como: «Oh, es Carlos, está aquí, ha venido a buscarme». Por lo general son seres queridos que han fallecido, pero a veces también puede ser una figura religiosa, pero en la mayoría de los casos son familiares. También dicen cosas como: «Tengo que coger mi abrigo, ya vienen a por mí». Y suele haber una sensación de alegría. Muchas veces, después de ver esta figura, la ansiedad que suele acompañar al proceso de morir, ese miedo natural a dejar el cuerpo, desaparece. Y llega una sensación de calma, de entrega y lo que yo creo que es una aceptación del paso hacia el otro mundo. Y estas figuras que vienen a buscar a las personas también aparecen en experiencias cercanas a la muerte. Quienes han sido reanimados después de haber estado clínicamente muertos cuentan que vieron a alguien que vino a por ellos. Incluso algunos han visto a sus mascotas fallecidas venir a recibirlos. Esto es algo muy común. Diría que entre el 75 y el 85% de las personas experimentan esto, que alguien viene a buscarlas para llevarlas a lo que ahora estoy convencida de que es otro mundo. Cuando empecé esta investigación no estaba segura de esto, pero después de 10 años estudiándolo, ya no tengo ninguna duda.
No sé exactamente a dónde vamos, pero sé que vamos a algún lugar, que hay un cambio de dimensión. Convinced now that we go somewhere or that there's a change in dimension. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la muerte con toda tu investigación? Completely. I mean, as I said, when I first began this, Por completo. Es decir, como mencioné antes, cuando mi padre empezó a morir, la muerte me parecía algo aterrador, horrible y angustiante. Pero cuanto más investigo, más me doy cuenta de que, aunque no quiero que suene como si la muerte fuera una fiesta, porque no lo es difícil y doloroso, pero ahora estoy convencida de que la conciencia cambia. Y en las últimas semanas de vida, muchas personas empiezan a utilizar un lenguaje sorprendentemente complejo. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser este lenguaje tan complejo si el cuerpo se está deteriorando tanto? ¿Cómo es posible que pase todo esto cuando físicamente todo se está apagando? Es como que al morir hay una especie de conciencia que va más allá de lo que le está pasando al cuerpo. Yo era de esas personas que, en un avión, se agarraba con fuerza al asiento, aterrorizada por la idea de morir. Pero ahora amo la vida y ya no tengo miedo de lo que viene después. but I'm not afraid of what's coming. ¿Podrías compartir alguna historia de tu investigación que te haya impactado especialmente? The most? One fascinating account. Uno de los relatos más sorprendentes que escuché fue el de un líder religioso que nunca había creído en la reencarnación, ni en vidas pasadas, ni en acuerdos antes de nacer. Para él, estas ideas no tenían ningún sentido. Pero una noche, mientras acompañaba a un joven de 22 años que estaba muriendo de cáncer en sus últimas horas de vida, pasó algo que lo dejó sin palabras. El joven, ya en un estado de semiconsciencia, de repente murmuró algo extraño. Dijo: lo sé, acordamos solo 22 años esta vez. El clérigo sintió un escalofrío y le hizo la única pregunta posible. ¿Acordaste? ¿Con quién? Pero el joven nunca respondió. Perdió la conciencia y poco después murió. Ese detalle, una simple frase, hizo que ese hombre reconsiderara por completo su visión del mundo. Porque si en esta vida se había acordado un tiempo determinado, ¿con quién lo había hecho y cuántas veces antes? Really affected how I thought about what might happen when we die. ¿El lenguaje de las personas que están muriendo es diferente de los que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Experience? So what people report when they have near-death experiences that Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte explican que el lenguaje se vuelve telepático, que no se comunican con palabras, sino con pensamientos. Y sabes, he hablado con muchos familiares e incluso con enfermeras que dicen que cuando alguien está muriendo, empiezan a percibir una especie de comunicación telepática. Muchas personas que acompañan a sus seres queridos en sus últimos momentos de vida dicen sentir esta conexión telepática. Otras personas, incluso estando lejos de la persona que está muriendo, de repente tienen la certeza de que su ser querido está a punto de morir. Así que parece ser que a medida que nos acercamos a la muerte, el lenguaje cambia por completo y se vuelve más telepático. Pero cuando las personas regresan de una experiencia cercana a la muerte, hablan de formas muy contradictorias. Por ejemplo, pueden decir algo como: nunca me sentí tan vivo como cuando estaba muerto. Esto en teoría no tiene sentido, ¿verdad? Este tipo de paradojas también aparecen en el lenguaje de quienes están muriendo, pero se nota mucho más en quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte. También pueden decir cosas como: se sintió como un instante, pero fue una eternidad. Y creo que este tipo de experiencia paradójica se vuelve más frecuente a medida que las personas se acercan a la muerte. Se puede notar en su lenguaje, donde dicen cosas que parecen contradictorias. Por ejemplo: estoy listo para irme, pero aún tengo mucho que hacer. A simple vista puede sonar confuso o sin sentido, pero cuando lo estudias te das cuenta de que estos patrones paradójicos también están presentes en el lenguaje de quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte. Si tuvieras que resumir qué nos enseña el lenguaje de quienes están muriendo, ¿qué dirías? What would you say? I would say first, it is kind of another language and not to be afraid of it. En primer lugar, diría que es una especie de lenguaje diferente y que no hay que temerlo. Cuando entres en la habitación de alguien que está muriendo, hazlo con los oídos abiertos, sabiendo que es un lenguaje más parecido al de los sueños. Está hecho de metáforas, es mágico, a veces contradictorio. En la superficie puede parecer un sinsentido, pero si prestas atención, hay auténticas joyas en lo que dicen, mucha sabiduría. Es un lenguaje mágico, mítico, misterioso y creo que profundamente espiritual. También puede revelar muchas cosas. A menudo en esos momentos, las personas piden perdón y hablan sobre el amor. Es un lenguaje que nace del corazón a medida que se acercan a la muerte, pero no siempre tiene sentido para nuestra mente racional. Por eso es importante estar abiertos.
Y a veces alguien puede hablar de algo que yo llamo narrativas sostenidas. Por ejemplo, 3 semanas antes de morir, un abuelo podría decir algo como: las vías del tren están rotas. Y en ese momento tú podrías pensar: oh Dios mío, el abuelo está delirando. Pero si lo apuntas en una libreta, por ejemplo, 21 días antes de su muerte, dice: las vías están rotas. Al día siguiente dice: sí, las vías están mal. Y si sigues anotando, quizás una semana después diga: ya veo la plataforma, falta poco. Y días después quizás diga: es hora de irme, el tren ha llegado. Esto me pareció increíble, porque yo, por ejemplo, no podría recordar con precisión lo que soñé hace 2 noches, ni tejer una historia coherente a lo largo del tiempo sin ser consciente de ello. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de conciencia hay detrás de una narrativa sostenida como esta? Esto me convenció de que la conciencia es algo que va mucho más allá de lo que conocemos en la vida cotidiana. Por eso invito a las personas que estén acompañando a un ser querido en sus últimos momentos de vida a llevar un diario en la mesilla, a escribir lo que dicen y a observar los patrones, las metáforas y las historias que van surgiendo. Y también invito a responderles en el lenguaje de sus propias historias, tal y como harías con un niño. Y no lo digo en un sentido despectivo, sino en ese sentido mágico y misterioso, en el que de repente se abren nuevas puertas y aparecen nuevas posibilidades. Creo que lo que llamamos Dios, o lo divino, a veces nos habla de formas veladas, de forma sutil y misteriosa. Tenemos que estar abiertos para poder entenderlas. Or the divine speaks to us sometimes in veiled ways, and we have to be open to what they are. So ¿Estas metáforas de viaje, como el tren o el avión, son universales o dependen de cada cultura? yes, even different cultures. Sí, lo asombroso es que ocurren personas de culturas diferentes. Muchos hablan de un tren que se acerca, de un avión que está por despegar, de un autobús que viene a recogerlos. Una capellana me contó la historia de un hombre en prisión que, en sus últimos días, repetía desesperadamente: necesito mi pasaporte, necesito mi pasaporte. Los médicos no sabían qué hacer con eso, pero ella, en lugar de corregirlo, se sentó a su lado y le dijo: está bien, vamos a prepararlo todo, vamos a conseguir tu pasaporte. Él suspiró aliviado y respondió: lo necesito para el otro país. En ese momento quedó claro, no hablaba de un pasaporte real, sino de un símbolo de su viaje final. Otro caso me lo explicó una enfermera. Su paciente insistía: necesito mi Jetta, necesito mi Jetta. La enfermera no entendía nada hasta que supo que ese era su coche, un Volkswagen Jetta. Así que la enfermera le dijo con ternura: no te preocupes, ya le estamos llenando el depósito, todo está listo para que puedas viajar. Y al día siguiente murió. Y lo curioso es que aunque describan un viaje, la mayoría no habla de ir a un lugar desconocido, hablan de regresar a casa. Así que si un ser querido moribundo te dice que el avión está llegando, no le digas: ¿qué avión? No hay ningún avión, estás en el hospital. Lo correcto sería decirle: sí, el avión está aquí, está listo para llevarte a un lugar hermoso. Abróchate el cinturón y ponte cómodo. Te quiero, estoy contigo en este viaje. the plane is coming to bring you to a beautiful place, and buckle up. Let's be comfortable. I love you. I'm traveling with you, and so. ¿Y qué hay de los niños? ¿Has investigado algo sobre ellos? ¿Tienen las mismas experiencias? ¿Hablan de las mismas cosas? Yes, they do, and it's easier for them to make that connection to the other world. Sí, los niños también lo experimentan, pero ellos lo viven con mucha más naturalidad. Establecen esa conexión con el otro mundo con una facilidad asombrosa y, a diferencia de muchos adultos, no sienten miedo. De hecho, en muchos casos son ellos quienes tranquilizan a sus padres. Una niña le dijo a su madre: mamá, está bien, a donde voy hay montones de caramelos. Estaba emocionada, sin rastro de temor. Otra niña le explicó a su madre que había una escalera que iba a subir y que todo estaba bien. Los niños describen ese otro lugar con una claridad y una certeza que desconcierta a los adultos. Quizás porque, para ellos, no es solo un juego de la imaginación, sino un lugar real al que saben que van. Paradójicamente, son los padres quienes suelen tener más dificultad para dejarlos ir. Los niños, en cambio, parecen saber que van hacia algo hermoso. Do you think ¿Crees que morimos de la misma manera en que hemos vivido? really? I think we change as we leave. There's something called shared death experiences that people report. Creo que más bien cambiamos al partir. Existe algo llamado experiencias de muerte compartida. Se han reportado muchos casos en los que, mientras alguien está muriendo, ven una especie de neblina o luz. Cuando mi padre estaba muriendo, yo vivía a unos 100 kilómetros de distancia, en otra ciudad.
Recuerdo que unos 10 días antes de su muerte yo estaba durmiendo y en medio de la noche me desperté con la extraña sensación de que la habitación estaba llena de gente. ¿Conoces esta sensación? Esa certeza de que hay alguien ahí, aunque no puedas verlo. Miré el reloj, eran las 3:15 de la madrugada. Me giré hacia mi esposo y le dije: me pregunto si mi padre está muriendo, siento algo en la habitación. Él solo me dijo que volviera a dormir, pero yo seguía sintiendo esa presencia. A la mañana siguiente fui a visitar a mi padre, como hacía cada día después del trabajo. Pregunté por él y mi madre me dijo: ¿sabes? A las 3:15 de la madrugada se despertó y dijo: Dios mío, la habitación está llena de gente. Ahí entendí que, a kilómetros de distancia, habíamos compartido la misma experiencia. David Kessler, experto en duelo y pérdida, habla en su libro sobre lo común que es que en los últimos días de vida las personas sientan que la habitación está llena de presencias. Yo creo que son los espíritus, creo que son los ancestros llenando la habitación. Y en realidad creo que nuestros ancestros siempre están con nosotros, pero cuando nos acercamos a la muerte podemos sentirlo realmente. Por eso invito a las personas a no tener miedo. Cuando alguien a quien amamos está muriendo, es aterrador, sí, pero también puede ser un momento mágico y profundo. Hay un lenguaje que aparece en ese proceso, a veces es telepático. Así que orad, meditad, acompañad a vuestros seres queridos, porque podríais sorprenderos con lo que empezáis a sentir, escuchar o incluso ver. El contacto también es muy importante, como lo ha sido durante toda nuestra vida. Y esos fragmentos de frases que a veces parecen sin sentido, anotadlos, porque después de que esa persona muere, podríais descubrir conexiones inesperadas. Incluso mi padre hablaba constantemente de un lugar verde, una dimensión verde. En ese momento yo estaba buscando una casa para comprar, y curiosamente terminé comprando una casa en un lugar llamado Greencrest Drive. Quizás fue solo una coincidencia, pero realmente creo que si abrimos los oídos y dejamos de juzgar o ignorar las palabras y visiones de quienes están muriendo, podemos vivir un momento lleno de significado. Porque en el fondo, nuestros seres queridos suelen saber más que nosotros sobre el ritmo de su partida. About the rhythm of our dying. Beautiful stories, Lisa. Thank you so much. Oh, you're so welcome. Yeah.